Muy buenos días, tardes, noches, en cualquier parte del tiempo que se encuentren. Bienvenidos a Red Mundial UFO, y a esta serie de cápsulas. Mi nombre es Carlos Alberto Guzmán Rojas. Primero quiero dar las gracias a Erika Córdoba y a Daniel Cano por la invitación a su Red Mundial UFO para presentarles en breves cápsulas las experiencias de los contactados mexicanos de los años 50, 60 y 70. Es mi interés dar a conocer estos casos, ya que las generaciones jóvenes que están interesados por esta temática no llegaron a conocer dichos casos. Esta pieza de los contactados es muy interesante. Muchos de los ufólogos actuales descartan esta pieza del rompecabezas de los visitantes del espacio, ya que la problemática que presentan es la misma de todos los casos y en todos los casos. No hay pruebas físicas, fotográficas, de video. Entonces, ¿por qué creerles? ¿Es solamente su palabra la que tenemos como prueba? Bueno, esta pieza resulta muy interesante, no hacerla a un lado, con el objetivo de encontrar constantes entre esos contactados diversos y de esta manera situarnos en el contexto de las ciencias de la conducta para evaluar y valorar cada caso. Así es que iniciamos esta cápsula con la revisión del caso de Antonio Apodaca. El caso de Antonio Apodaca no es un caso conocido, es un caso que pues solamente se conoció en la década del 50. Este caso lo dio a conocer un periodista de el periódico Novedades. El periódico Novedades ya desapareció, pero tuvo una época muy importante durante quizás los años 50, 60 y 70. Adquirió tal relevancia que en muchas ocasiones se situaba a la par que el Excelsior, que el Universal. El periodista que escribió sobre esta experiencia es un periodista que eh, se situaba con seudónimo. Nunca se supo quién era el que escribió estas notas, porque originalmente este periodista, que se dio a conocer como MGB, es el que dio a conocer precisamente el caso de lo que se conoce como el primer contactado mexicano. Me estoy refiriendo a Salvador Villanueva Medina, ocurrido en agosto de 1953. Entonces este periodista que dio a conocer el caso de Salvador Villanueva Medina en el periódico Novedades, también da a conocer este caso en el año de 1955. Y bueno, MGB relata aquí en el primer artículo que escribe sobre este caso de Antonio Apodaca, que el caso de Villanueva para él es auténtico porque han venido, relata aquí en este primer artículo que yo les voy a comentar, relata que a Salvador Villanueva Medina lo vinieron a visitar, en aquel entonces lo habían venido a visitar Demos Leslie, a George Adamski, entre otros extranjeros, y habían encontrado que lo que don Salvador decía, pues lo consideraban como auténtico, porque siempre que Villanueva fue interrogado por esas diversas personas, siempre contestó con una seguridad tremenda. Inclusive el mismo George Adamski, el célebre primer contactado que lo conocemos, también reveló que le había sorprendido el caso de Salvador Villanueva. Bueno, la nota, el primer artículo que habla, porque fue una serie de artículos que hablan, que escribió eh, el periodista MGB sobre el caso de Antonio Apodaca. Relata que le llegó al periódico un manuscrito en donde exponía el caso este señor Apodaca. Eh, este primer artículo y la escritura de este contactado relata que es un ranchero que vive cerca de la ciudad de Guadalajara y que lo que a él le ocurrió se lo está enviando porque un pariente que vive en la Ciudad de México le hizo llegar los artículos que MGB escribió sobre el caso de Salvador Villanueva Medina, y eso lo animó a escribir la historia que él vivió de su contacto con estos seres espaciales. Le escribió y por eso se lo está enviando.
Hay muchas interrogantes, desde luego, de este caso. Sin embargo, resulta muy curioso. Y bueno, ustedes al final tendrán la última palabra. Ustedes harán el juicio correspondiente, si es un caso que se debe de tomar en cuenta o es un caso que se debe descartar. Pero bueno, cuando yo lo leí hace muchos años y que era adolescente, este caso a mí también me fascinó como el de Villanueva. Así es que simplemente lo que me voy yo a concretar es a relatarlo. No voy yo a dar mi punto de vista al final de esta serie de cápsulas. Y bueno, el mismo periodista MGB nos dice en este primer artículo que para él le resultó extraordinaria la lectura porque ¿cómo es posible que esta persona que escasamente, me refiero a Antonio Podaca, él dice que cómo es posible que escasamente esa persona que tuvo estudios exclusivamente hasta nivel secundaria, tenga toda esa imaginación para contar una historia de este tipo, para describir cómo eran sus tripulantes, para describir cómo llegó la nave a su rancho, para describir cómo fue que llegó a ese otro mundo, etcétera. Entonces, bueno, pues el ranchero, Antonio Apodaca, relata que en ese entonces, cuando él tuvo la experiencia, precisamente en el mismo año que Salvador Villanueva Medina, él tenía 23 años, que había terminado la secundaria y que a él le hubiera gustado seguir estudiando, pero pues él, por razones de la familia, tuvo que empezar a trabajar. Bueno, por el momento hasta aquí esta breve cápsula. Nuevamente agradezco la invitación de Erika Córdoba y Daniel Cano para participar en su canal de Red Mundial UFO. Mi nombre es Carlos Alberto Guzmán Rojas y solamente les digo hasta pronto.